Sentenció a 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco. En una madrugada silenciosa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch, llevó a cabo un operativo que dejó a todos sin aliento. En un movimiento inesperado, fuerzas de seguridad irrumpieron en la residencia de la exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien recientemente fue sentenciada a 70 años de prisión por el atroz asesinato de 2 personas. Pero lo que encontraron dentro de esa casa no solo dejó al país en shock, sino que reveló una red de corrupción y crimen organizado de proporciones inimaginables. Al registrar la propiedad, los agentes hallaron armas de alto calibre, dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas y pruebas claras de su vinculación con uno de los carteles más poderosos de México, el Cártel de Sinaloa. Pero eso no fue todo. Lo más impactante de este operativo fue cómo, detrás de una fachada de política, se ocultaba una trama de lavado de dinero y alianzas con grupos criminales que habrían estado manipulando la política local durante años. María Elena, quien había utilizado su poder para controlar el destino de su municipio, se convirtió en pieza clave de un juego mucho más grande y peligroso. ¿Cómo pudo esta mujer llegar tan lejos? ¿Qué más descubrirían los agentes tras esta sorprendente intervención? Lo que estaba por revelarse cambiaría todo lo que sabíamos sobre el crimen organizado, infiltrando las esferas más altas del poder. Lo que los agentes encontraron dentro de la casa de María Elena Martínez Robles dejó claro que la exalcaldesa no era solo una simple política corrupta. A medida que avanzaban en el operativo, los investigadores descubrieron detalles que apuntaban directamente a la colaboración de la exfuncionaria con algunos de los grupos criminales más temidos de México. Las pruebas de lavado de dinero eran irrefutables. En uno de los cuartos de la propiedad, ocultas en cajas de metal, los agentes encontraron varias armas de alto calibre, muchas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero lo realmente alarmante fueron los documentos y registros encontrados en un escondite secreto, los cuales detallaban transferencias millonarias de dinero hacia el Cártel de Sinaloa. Estos pagos, que habrían sido realizados durante meses, revelaron la magnitud de la corrupción que había permeado en la administración de la exalcaldesa. Lo que parecía ser una simple disputa política en el municipio de Amanalco se transformó rápidamente en un escándalo de proporciones nacionales. ¿Cómo logró María Elena infiltrarse tan profundamente en el narcotráfico? ¿Cuántas otras personas, en diferentes niveles del gobierno, podrían estar involucradas? Los detalles de este operativo no solo exponen la dimensión de sus crímenes, sino que también nos abren los ojos a cómo los grupos criminales operan en la sombra, aprovechando el poder de los funcionarios para asegurar su control sobre áreas clave. Y mientras los agentes seguían sacando pruebas, la conexión de la exalcaldesa con el Cártel de Sinaloa comenzaba a quedar más clara que nunca. Pero la verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo estuvo operando este entramado criminal sin ser descubierto? Lo que parecía un operativo de rutina se convirtió en una revelación explosiva. A medida que los agentes desenterraban más pruebas dentro de la propiedad, un patrón aún más aterrador comenzó a tomar forma. La exalcaldesa de Amanalco no solo estaba siendo manipulada por el crimen organizado, sino que ella misma era una pieza clave dentro de una red criminal mucho más grande. Los registros encontrados en la casa confirmaron lo que muchos temían. María Elena Martínez Robles había estado enviando grandes sumas de dinero al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los pagos no solo eran parte de un simple soborno. Estos recursos se usaban para financiar actividades ilícitas que incluían el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la intimidación de opositores. Los agentes también encontraron evidencia que sugería que la exalcaldesa tenía reuniones clandestinas con miembros del cártel, donde se discutían acuerdos sobre derechos de piso para operar en el municipio, y cómo los grupos criminales podían continuar expandiendo su dominio sin interferencias. Esta evidencia se sumaba a las acusaciones de que María Elena había utilizado su posición política para favorecer a los criminales, asegurando un flujo constante de dinero a cambio de protección y poder. La imagen que los agentes reunían mostraba a una mujer que, con el tiempo, se había convertido en una pieza fundamental dentro de la maquinaria del crimen organizado. Pero esto solo era el principio. La conexión entre ella y el Cártel de Sinaloa iba mucho más allá de simples transacciones financieras. Había algo más profundo en juego, algo que podría explotar en cualquier momento. Ahora la pregunta que todos se hacen es,
¿Qué más descubrirán las autoridades en este caso que podría desbaratar aún más la red criminal que operaba con total impunidad? Cada descubrimiento dentro de la casa de la exalcaldesa de Amanalco parecía más impresionante que el anterior. Pero lo que los agentes encontraron al final del operativo dejó claro que lo que sucedía en ese municipio era solo la punta del iceberg. Los documentos que hallaron no solo implicaban a María Elena en actividades ilegales, sino que exponían cómo su poder político había sido utilizado para abrirle las puertas al crimen organizado, dándoles acceso a los rincones más profundos de la política local. El operativo no solo desmanteló una red de corrupción local, sino que mostró cómo los intereses criminales se infiltraban hasta el último rincón de las instituciones públicas. En esos papeles, los agentes encontraron pruebas que conectaban a la exalcaldesa con otros funcionarios que habrían estado recibiendo sobornos a cambio de proteger las actividades del cártel de Sinaloa. Estos sobornos no solo financiaban operaciones ilegales, sino que también aseguraban que la administración local se mantuviera en silencio mientras los cárteles expandían su influencia. Pero eso no fue todo. Los registros encontrados revelaron un plan de extorsión en el que la exalcaldesa exigía grandes sumas de dinero a empresarios locales para permitirles operar en la región, un pago mensual en derechos de piso. Esta práctica es común en áreas controladas por el crimen organizado, y en este caso, la exfuncionaria no solo era un peón, sino una jugadora activa en un sistema de corrupción que afectaba a toda la comunidad. En las cajas selladas que los agentes abrieron, además de las armas de alto calibre y el dinero en efectivo, encontraron la evidencia más impactante de todas: los documentos que detallaban el asesinato de Miguel Ángel Lara y su escolta. Las instrucciones estaban claras, y todo apuntaba a que María Elena había estado negociando directamente con los criminales del cártel de Sinaloa para eliminar a aquellos que se interponían en sus planes. Estos documentos no solo confirmaban su implicación en el doble homicidio, sino que también dejaban claro que había sido un crimen orquestado, fríamente calculado y ejecutado bajo su autorización. Mientras los investigadores seguían escudriñando la casa, más pruebas comenzaban a salir a la luz, pintando una imagen aún más oscura del caso. A través de registros financieros y comunicaciones interceptadas, se estableció que la exalcaldesa había sido un conducto directo para el lavado de dinero que nutría al cártel de Sinaloa. No solo se limitaba a recibir dinero, sino que estaba involucrada en el blanqueo de esas grandes sumas, facilitando transferencias entre empresas ficticias y cuentas offshore, un esquema que complicaba cualquier intento de rastrear los movimientos ilícitos. Este caso no solo expone la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales, sino también la vulnerabilidad del sistema político ante figuras como María Elena, que utilizaban su poder para asegurar su dominio y el de los cárteles. Cada pieza de evidencia acumulada fortalecía la certeza de que el narcotráfico había penetrado el municipio de manera total, corrompiendo por completo las estructuras de poder que deberían haber protegido a la comunidad. Pero lo más alarmante no era solo la magnitud de los crímenes que se habían perpetrado, sino el hecho de que muchas de estas actividades podrían haber continuado durante mucho más tiempo, si no fuera por este valiente operativo que desmanteló la fachada de legalidad bajo la que se escondían. ¿Cuántos otros municipios están bajo el control de grupos criminales, con la colaboración de autoridades locales? Y aún quedaba una pregunta crucial en el aire: ¿qué otros políticos, en diferentes niveles del gobierno, podrían estar involucrados en este siniestro entramado de corrupción y crimen? Las pruebas de este caso podrían tener repercusiones mucho más amplias de lo que nadie imaginó. Con la sentencia de 70 años de prisión para María Elena Martínez Robles, el Estado de México envía un mensaje contundente: nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos con vínculos con los cárteles más poderosos. Sin embargo, este caso es solo el comienzo de una cadena de investigaciones que podría desbaratar una red criminal mucho más grande, con implicaciones que llegarían hasta los más altos niveles del gobierno. Los descubrimientos realizados abren una puerta a nuevas revelaciones, y el futuro de la política mexicana podría estar por cambiar. Pero, ¿quién más está involucrado? ¿Qué otras figuras políticas se beneficiaron del crimen organizado? El caso está lejos de cerrarse, y las repercusiones podrían sacudir al país. Si te impactó este caso y quieres saber más sobre cómo el crimen organizado sigue infiltrando el poder, suscríbete al canal. No te pierdas ninguna actualización sobre este escándalo. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de revelaciones. Mantente al tanto de todos los detalles, porque lo que está por venir podría ser aún más sorprendente